Párrafo 108. En la dialéctica maestro-esclavo, por lo tanto, no es la forma más apropiada de entender lo que podría ser un estado en nuestra realidad. Entonces aquí tenemos un quiebre, y en esto me refiero de que no es así generalmente como lo observamos, que cuando aprendemos de esclavitud y esto y aquello, cómo sucedió, quiénes fueron, cómo lo hacían, empezamos a pensar sobre los derechos, y los derechos provienen de esto, de liberar la esclavitud. Y sabemos que Estados Unidos tiene una tradición que se liberó de esto. Entonces, en El Salvador no fundamos nuestro país basado a eso. La República de El Salvador, empezando desde 1821, no fue eso parte de la economía integral, aunque anteriormente se reconoce que había estos indicios, que la mano de obra había sido utilizada para esto, pero subsecuentemente se escribieron esos términos, pero generalmente se piensa de que la gente no pensaba de esa manera. Siempre tenía, porque de qué otro lugar iban a tener esa noción de que eso era. Entonces la única manera de sobrevivir era vender tu labor. Entonces en este caso, en la comedia, lo que me refiero es esto, que en ese tiempo no se aprendía de la comedia. En este tiempo podemos aprender algo de esto, porque ya no se fomenta eso en la sociedad. Eso es lo que se dice, que esto es la realidad del país, por no tener ese legado de no ser aprovechados, y aún si tenemos problemas económicos a nivel individual, social, y vemos unas grandes disparidades económicas, que lo hay, entonces podemos argumentar que aún persisten en esto, pero la realidad del mundo moderno no es de esta manera. Entonces, ¿a dónde nos estamos quedando como sociedad en términos empresariales? Y aquí me puedo dar especialmente yo un ejemplo personal de esto, tanto en mi vida empresarial como en la vida política. Por ejemplo, en el caso de la política, uno sabe que uno es utilizado y uno no, por el esfuerzo que uno hace en las campañas electorales, y a mí me han preguntado personas civiles que si con el partido que estuve me han apoyado en algo o me han ayudado en algo de todo el esfuerzo que hice, que me vieron que hice, y les digo que no. Pero eso es natural en el país, eso es normal en la generación, y esa es la clave, que no queremos continuar de esa manera, porque ellos continúan con la misma mentalidad, y esos son los que nos están sirviendo como servidores públicos. Entonces es algo que se tiene que empezar a cambiar eso.
pero como el sistema ha funcionado hasta la fecha así y beneficia, entonces ¿a quién le importa? A mí me importa porque yo no quiero ser tratado como un esclavo, así que me tengo que poner en contra de esto. Por mis mismos ciudadanos, entre comillas, mis mismos compatriotas, yo no me puedo poner en esa posición, de una manera moderna de esclavitud. Entonces, pero aún así, vemos que aún haciendo el ejemplo, no se entiende. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y en este caso, ese es un ejemplo. Está otro ejemplo, otro caso. Pero antes de continuar con ese caso, esa historia personal, como emprendedor de mi propia compañía, continuemos con la siguiente oración. Nuestra realidad. Si se postulara en el sentido opuesto, una investigación buscaría aclarar la indiferencia en actos inspirados en la vista de la esclavitud, la tortura o la crueldad. Entonces, en esta oración, si así fuera la tradición, que eso es común de tomar esclavos, de agarrar a las personas como esclavos, maltratar, abuso, no hay derechos, ni como esclavo ni como trabajador. Entonces, la crueldad tendría que tener una expresión. La forma en que se instiga eso, tiene que haber una expresión, así como hay expresión para hacer la ley, la justicia, los ideales. Entonces también así tiene que haber una forma, porque si no, el desarrollo siempre va a quedar a andar jalando bueyes, andar jalando bultos, andar haciendo esto, y no se va a cambiar de ahí. No quiero decir que esto está erróneo, la gente se gana la vida, pero no se va a cambiar la forma capitalista, la forma que se hace economía, no va a trascender a esa forma, se va a quedar todo el tiempo de esa misma manera. Entonces, lo que eso inspirara, como digo en la última oración, a la vista de esclavitud, la tortura o la crueldad. Entonces, ¿qué disposición tiene la gente, la posición que la gente tiene para aceptar estas cosas? ¿Qué es explicar esa indiferencia de la gente al ver esto? Es si fuéramos igual a los animales, que los animales no se preguntan por esto, no hacen preguntas de esto. Entonces, el conocimiento, a qué extento, a qué grado tiene que estar en desarrollo para aceptarlo. Entonces, igualmente, como les repito, en el caso de cómo anduve en partidos, son personas que van una generación nueva y supuestamente estamos en el partido como para compartir esos ideales, pero en realidad nos damos cuenta que no comparten eso. La misma tendencia se mantiene, y no es solo una generación nueva, sino que la generación antigua también, que es conforme a esto. Entonces, personalmente yo no puedo, por eso es que dejé mi partido, porque mi partido político, porque yo no puedo ser visto, o aunque dando el ejemplo, no entra en la cabeza de pensar dos veces, de hacer lo correcto. Entonces, esa es la verdad, así es como yo lo veo, y yo soy escritor y por eso es que lo pongo, y yo ya sabía de antemano que estas cosas suceden en el país, pero a veces es necesario hacer el ejemplo, como se dice, que no puedes creer en algo si no lo crees en verdad. Entonces es necesario en la religión igual, para ser parte de esa religión y entender el propósito de esa religión, también hay que hacerlo, no hay que ir con dos veces, y esto es lo que los antropólogos hacen, que se van a lugares lejanos y conviven con esa sociedad, viven de la misma manera, y de esa manera aprenden el lenguaje, actúan de la misma manera. De esa manera ellos agarran ese conocimiento y lo trasladan para nosotros, que estamos sentados confortablemente en nuestras casas y agarramos el libro y empezamos a leer sobre
cómo estas poblaciones en lo más remoto del mundo subsisten, cómo viven, cómo arreglan sus matrimonios, cuál es la vida social, los juegos, la relación del esposo y la mujer, con los hijos, con los demás miembros de la misma sociedad. Entonces, tenemos que entrar en eso. Y ese conocimiento, eso nos explicara, fuera un conocimiento que tuviéramos a lo largo y ancho, de que esta es la posición que tienes que tener para tomar esclavos. Si quieres superarte en la sociedad económicamente, tienes que tener esta posición. Y esto es lo que la educación nos hace cuando vamos y aprendemos que la esclavitud es errónea, que no es algo que se tiene que hacer. Entonces, fuera de la misma manera. Entonces, si estamos en esa posición, ¿por qué no mejor nos enseñan a ser indiferentes a esto y las disposiciones que tenemos que tener para esto? Pero sabemos que este es el hueco de la sociedad que tenemos en la educación especialmente. Bueno, y voy a poner a un lado esto y les voy a dar un ejemplo personal, empresarial, de cómo yo, como una generación diferente, una generación que no viene y no ve a la población como esclavo, a los demás ciudadanos como esclavos.